días a todas y todos aquí presentes, la prensa, señor Bransfield, señor comisionado, señora fiscal general y señor embajador. 2015 ha sido el año de gran cambio. Ha sido un año donde se ha movilizado la sociedad civil, tal como lo mencionaba el señor Bransfield. Pero lo interesante es que no fue solamente un juego que pasó. Vemos en el año 2016 que hay una energía de consolidar lo que se ha reclamado el año pasado. Hay una energía que se siente en muchos aspectos. De hecho, podemos decir que lo vemos hoy en día en el trabajo que hace el Congreso, donde hay un deseo de fortalecer el marco legislativo y de adoptar las leyes que son tan indispensables para el desarrollo del país. A estos días y hoy, de hecho, se hablará también de la ley electoral y de partidos políticos, que contiene muchos elementos que pueden ser cruciales para mejorar la impunidad en el país también. Y permítanme aprovechar esta oportunidad que tengo la prensa aquí para resaltar que dentro de esta ley electoral y de partidos políticos está discutido también el tema de la paridad y de la representatividad de los pueblos indígenas. Eso es un tema crucial. Si el país quiere de verdad avanzar, tiene que reconocer que está compuesto de 50% de mujeres y de 50% de hombres y que por ende la paridad solamente es una cosa justa. Me he permitido este momento para hablar de la ley en el marco de eso, pero es esencial de tener esta representación de todos los ciudadanos de un país para la justicia también. Y hay muchas otras leyes, pero también vemos avances en el país con el tema de la justicia. Y hace unos días se ha concluido el juicio de Sepulsaco, del caso Sepulsaco, que ha demostrado que la justicia del país funciona, que si las instituciones del Estado están fortalecidas y hacen su trabajo. Eso es un gran logro y dignifica el país. Es una gran victoria de Guatemala. Quiero decir, de hecho, que tanto los eventos del año pasado, como por ejemplo el caso Sepulsaco, son dos ejemplos que ponen Guatemala como un ejemplo a nivel mundial. Guatemala está citado como un ejemplo cuando se refiere a estos momentos. Y entonces este año va a ser también el año de los 20 años de los acuerdos de paz. Y dentro de estos acuerdos había ya la mención de la necesidad de investigar y desmantelar los famosos CIACs. Y entonces, gracias al trabajo incansable de varios actores, así sigue una realidad hoy con todos los logros que mencionó el señor Bransfield antes de mí. Entonces, como el país todo está unido contra la corrupción y la impunidad, yo sé que el país está también feliz de esta nueva donación. Nosotros como Naciones Unidas agradecemos mucho a los Estados Unidos para esta nueva donación de $1 millón, que va a totalizar entonces 37 millones de dólares que han dado los Estados Unidos para Sisi y para el cual estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias de nuevo, señor Bransfield, embajador, y gracias a ustedes.